Y dice: muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Vida Libre, Iglesia Cristiana Independiente, y en nuestro espacio de adicciones cotidianas. Hoy vamos a tocar una adicción poco común, pero antes de eso, pues mandar un saludo a todas las y los familiares de mis hermanas que están aquí en su estancia en proceso de recuperación de alcoholismo, de drogadicción, de vida ingobernable y de algunas otras situaciones más. Pues bien, el día de hoy el tema es el gran amor de Dios. Yo creo que es muy recurrente pues mencionarlo, el gran amor de Dios que nos tiene a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y no nada más a los creyentes, nosotros los cristianos, a toda la humanidad. Hoy, que en estos días amanecemos con noticias poco agradables. Hace un tiempo la guerra en Ucrania, del cual pues muchos pastores hicieron las solicitudes de orar en aquel tiempo y seguir orando. Y pues ahorita en las tierras israelitas también otra guerra, otra situación difícil, donde pues podemos ver que el sufrimiento no nomás es personal, es en todos lados. Pero aún así el gran amor de Dios está con nosotros, aún en nuestra desobediencia, y pues pedir por todas aquellas pues hermanos y hermanas que ahorita están en sufrimiento, pues por estos acontecimientos adversos a lo que uno quisiera vivir, que es la paz, que es la tranquilidad. Amado Padre, te doy gracias por esta tarde, noche, te doy gracias porque nos permites estar aquí tranquilos y en paz, pues para recibir tu palabra, tu alimento espiritual que es tu palabra, conocer más de ti, de tu Hijo Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, también por todas las personas en aquellos lugares de Israel, que la paz llegue lo más pronto posible, bajo tu voluntad, bajo tu amor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el gran amor de Dios, ¿cómo lo podemos expresar? ¿O cómo lo podemos sentir? ¿O cómo lo podemos llevar a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aceptar, tenerlo y después compartirlo? El ser humano en lo general no le gusta la presión, no le gusta a veces la exigencia de la vida, no le gusta vivir cuestiones adversas. Lo platicábamos el domingo, enfrentando adversidades. Y me llamó la atención en los textos bíblicos que leíamos, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús que por qué ese hombre había nacido ciego, si el pecado era de papá, de mamá o de él mismo. Pero si la palabra dice que nació ciego, te lo compartía, pues definitivamente pues un recién nacido no puede tener pecado en el sentido de acciones. Papá, pues bueno, hoy sabemos que si se engendra un niño o un bebé y papá y mamá están en estado de consumo, pues las probabilidades que nazca con alguna situación adversa a lo pensado, pues son posibilidades. Solo son posibilidades. Ha habido noticias donde hay bebés que nacen en el estado de abstinencia, pero pues la humanidad no lo cree. La humanidad solo cree en sus ideales. Pero si buscamos información, es algo tremendo. Es algo tremendo ver que un bebé pueda nacer en estado de abstinencia. Y los que sabemos lo que es una abstinencia a una adicción, es un momento pues inquieto, es un momento de ansiedad, de irritabilidad, de descontento. ¿Cómo tú te puedes imaginar que un bebé nazca con esas condiciones hereditarias? Entonces quiere decir que hoy, en la actualidad, porque hay mucha información,
mucha información sobre prevenciones de las adicciones, sobre prevenciones de la gestación, sobre prevenciones de embarazos pues no programados. Y desde allí pues hay una situación. Y muchas veces dejamos de disfrutar el amor de Dios por situaciones adversas a lo planeado. Pero el gran amor de Dios está siempre presente. ¿Cómo lo podemos visualizar o podemos dar certificación? Pues porque respiramos, porque seguimos vivos, porque los que estamos en adicciones cotidianas hemos vivido situaciones adversas, pero tremendas. ¿Cuántas veces una persona que se alcoholizó se quedó dormido en la calle y llueve y caen fríos tremendos? Bueno, algunos han tenido pues la desventaja de fallecer, pero muchos no. ¿Qué de aquellos que no? Entonces se pueden hacer como comparativas y cuestionar a Dios. ¿Por qué a Él sí y por qué a Él no? Entonces aquí podemos entrar en algo controversial en nuestra vida, ¿sí? Y esto puede ser para las familias que pues nos escuchan y que nos ven por esta transmisión. ¿Por qué yo tuve que tener un hijo o una hija con problemas de adicción? Y fíjate que en las adicciones se rompen muchos, pues se puede decir hasta metáforas o paradigmas, estatus o ideas, porque conozco jóvenes, personas que su papá y su mamá vivieron en adicciones y esos jóvenes van en una línea recta. Tú podrás decir, bueno, pues es que el trauma los hace que no caigan en adicciones. Yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, pero bueno, de una u otra manera no siguieron esa línea. Y hay padres, porque también conozco, hay padres que no toman, no se drogan, no fuman, tratan de llevar una vida ordenada y resulta que tienen hijos con problemas de adicciones. Entonces sería como cuestionar a Dios. Fue lo que hicieron los discípulos, cuestionar a Jesús en esa pregunta: ¿quién pecó? ¿Papá o mamá? Y yo te pregunto, ¿cuál es el pecado que no puedes dejar? ¿Cuál es el pecado que no puedes dejar? El pecado que tú no puedes dejar te causa desánimo en cuanto a la recuperación. El pecado que tú no puedes dejar te causa desánimo para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El pecado que tú no puedes dejar es algo adverso a lo que Dios tiene planeado para ti. El gran amor de Dios, que está basado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y darnos gracia, ese es el plan. El plan de Dios es que lleguemos a Él a través de su Hijo Jesucristo y podernos heredar su Santo Espíritu, guía y poder. Y con los grandes frutos, porque terrenalmente buscamos el amor en las personas, buscamos el amor por aquí, por allá, levantamos las piedras, las volvemos a dejar en su lugar, pero no lo encontramos. Entonces encontramos en algo externo a nosotros el amor, que se llama alcohol, se llaman drogas, se llama sexo, se llama pornografía, se llama hoy redes sociales, videojuegos, hoy las redes sociales oscuras, hoy las caricaturas japonesas distorsionadas de la realidad que se llaman animes. Y bueno, pues tenemos una lista por ahí, creo hoy no la preparé, pero teníamos una lista de todas las adicciones. Bueno, hay adicción hasta por el diezmo. Como pastores muchas veces podemos caer en esa problemática de que
es una obligación, y hay muchos textos bíblicos donde sí se nos invita a diezmar, y es importante diezmar, ofrendar, para seguir en la gran comisión y expandir el reino de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando en una congregación el pastor detecta que los congregantes no diezman, o algunos? Hay pastores que se enojan, y si ya hay un enojo por las acciones de los demás, es una tendencia a la adicción, a la dependencia o codependencia. Va a decir, ¿cómo puede ser posible? Claro, si ahorita la humanidad nada más, por ejemplo, ya ves que luego te ponen una imagen, la casa del pastor una mansión, y la casa de su oveja una choza. O sea, ese es el prejuicio social. Dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con el gran amor de Dios? El gran amor de Dios es que si tú aceptas a Jesucristo, recibes el poder del Espíritu Santo, sigues las enseñanzas de Jesús, que nos invita en Mateo 11, 28, 29 y 30, donde dice, sean como yo, humildes y mansos de corazón. Y claro que todo lo que vayamos a pedir en su nombre se nos va a conceder, pero no podemos pedir cosas en su nombre cuando nosotros no nos adherimos al gran amor de Dios, que es su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podríamos festejar? ¿Cómo podríamos tener una fiesta de esa manera? Mas sin embargo, pues Dios tiene una fiesta para ti diario, que se llama la paz. Entonces, la tendencia a una adicción es porque no hay paz en el alma, no hay tranquilidad en la mente. Entonces, no nos acercamos a Jesús y nos acercamos a un trago, a una ingesta de alcohol, a una ingesta de droga, o a una sobredosis de dopamina a través de la pantalla. ¿Qué encuentras en las redes sociales? ¿Qué es lo que te entretiene tanto en el celular? Bien, lo vivimos. Y dije lo vivimos porque me adhiero a este tipo de recuperación. Y es ahorita harto complicado poderlo llevar a casa. Ya en la casa muchas veces, pues quien roba la atención es el celular. Lo que se encuentra detrás de ello, ¿no? Entonces hay divisiones. Pero aún así el gran amor de Dios está con nosotros. Pero nos está llamando todos los días. ¿Qué es lo que te causa aversión para no seguir a Jesús? Es un pecado. Jesús, puro y sin mancha. Humanos, naturaleza pecaminosa, deseos carnales, tentaciones. Y por consecuencia, la desobediencia. Entonces, ¿cuál es el pecado que no te deja disfrutar del gran amor de Dios? Y creo y estoy convencido de que el pecado repetitivo y reiterativo en el ser humano se llama orgullo. El orgullo es la contra de la humildad. Y la humildad es aceptar los mandamientos de Dios sobre de todas las cosas. No se trata de cuestiones de dinero, porque muchas veces se piensa que la humildad está basado en el estatus social que el mismo ser humano ha clasificado. Pero Jesús se hizo hombre y nació en un pesebre, caminó por las aldeas sanando gente y no cobrando. Entonces creo que el problema que nos priva del amor de Dios se llama orgullo. Y el orgullo repetidas veces, ocasiones, nos han dicho, no te duermas en tus laureles. No es un sueño literal, es un sueño de conocimiento. No te duermas en tus laureles, no te creas sabio de tu propio entendimiento. No te creas sabio de tu propio entendimiento. Dios te dio una inteligencia.
te dio una imaginación y una creatividad que se le llama corazón. Con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu imaginación, con toda tu creatividad, con tu decisión de actuar positivamente. Pero yo quiero preguntarte esta pregunta, para ti y para mis hermanas: ¿por qué cuesta tanto ser obediente? ¿Y por qué es bien fácil ser complaciente? Aquí he puesto por experiencia, la vida tiene exigencias. Entonces, hay unos conceptos. Primero, para que la paz de Jesús esté en nuestro corazón, tiene que haber la necesidad de la misma. Para que la alegría de Jesús esté en nuestros corazones, tiene que haber esa necesidad. Para tener el dominio propio, para decirle no a las cosas tentativas que nos hacen daño, pues tenemos que tener la necesidad. La pregunta es, ¿de qué tienes necesidad el día de hoy? Y te vas a dar cuenta que es de lo más sencillo, y vamos a celebrar de gran manera el amor de Dios. Pero tú lo sabes, como yo lo sé, que aquí, en la cabecita, hay un área que se llama mente. Entonces todo está en la mente. Y el orgullo te dice, no obedezcas, haz lo que tú quieras. Además, nadie es perfecto, todos pecamos. Entonces el orgullo justifica tus acciones beligerantes y hostiles. Entonces, si vamos a disfrutar del amor de Dios, y que el gran amor de Dios, que es un fruto espiritual que viene del Espíritu Santo y viene acompañado de la paz, de la alegría y de la humildad, sigo preguntando, ¿cuál es tu necesidad? Y te vas a dar, regularmente el ser humano va a hablar de necesidades afectivas y económicas. Afectivas, económicas y de reconocimiento. Que le reconozcan sus labores. ¿Ok? Y si no hay ese reconocimiento, hace berrinche. Y al hacer berrinche se vuelve ansioso. Entonces, ¿desde cuándo las personas son ansiosas? Entonces quiere decir que en una infancia muchas veces todo se festejaba. Todo. Hoy en día hay una adicción que tratar. ¿Cuál adicción crees que se va a agregar en la lista de las adicciones cotidianas? ¿Cuál crees que se va a agregar adicciones cotidianas? ¿Cuál crees que se va a agregar adicciones cotidianas? ¿Cuál? A las groserías. Adicto a las groserías, y por ende agrégale ahí en sub o con paréntesis, chismosos. O sea, fíjate, mamá y papá, que tienes aquí a tu hija en proceso de restauración. El alcohol y las drogas, que es por lo que llegan regularmente, aquí adicciones cotidianas en vida libre y 12 cimientos, es porque consumen. Y papá, no te agrada ver a tu hija consumir, no te agrada ver a tu hija su estado en el que se encuentra. Por eso la trajiste. Pero muchas veces dicen, ok, ya nomás con que le quiten lo borracha o lo drogadicta y ya. Y si hay algo que me censuren, pues que me lo digan. Papás, hermanos. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes aquí? En un estado inconveniente. ¿Qué es un estado inconveniente? Alcoholizada, drogada, enojada. Yo no quiero estar aquí. Claro.
pero luego se llenan de valentonía, pues se envalentonan, y no por la palabra, y dicen, yo me quedo. Ya a los 30 minutos, a los 3 minutos, perdóname, ya entendí. Imagínate eso. Pero muchas veces esa reacción es porque desde pequeñas se les permitió el berrinche, no hubo límites. Todo era fiesta. Es más, el día de hoy, tú ves a un bebé, o a un infante, o a un niño, que su primera palabra a lo mejor fue mamá, fue papá. Pero si en el hogar hay exceso de groserías, porque te voy a hablar, pues de ahí vengo, las conozco y cómo cuesta dejar esa adicción, esa conducta. Y son temas que son muy poco tomados en cuenta dentro del cristianismo. Son criticados, pero no solucionados. Y yo me he puesto a pensar y dialogando con Dios y con el Espíritu Santo, y le decía, ¿por qué me cuesta tanto dejar de ser grosero? No quiero serlo, pero no puedo dejarlo. Y allí entra lo que al principio te hablaba. Si no tienes necesidad, no hay cambio. Si no ves una consecuencia, no hay cambio. Entonces la necesidad está basada en una consecuencia negativa adversa a tu plan de vida. Y vas a algún lugar y ya no te contienes, ya tu forma de hablar es groserías, 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 groserías y groserías. Y quiero que sepas que son contagiosas, es igual, es como si te ofrecieran tu primer trago, tu primera dosis. Y regularmente quien transmitimos esa adicción, ¿quién crees que es? ¿Quién crees que es? Los papás es regularmente. Ahorita sé que en tu casa estás diciendo, ¿cómo? Ahora tengo que si me está costando dejar de beber para que cuando regrese mi hija, medio que es su problema, no es mío, porque hay papás que defienden su pomo, su licor en casa. Es como si tienen otras creencias espirituales, por ejemplo, si creen en el espiritismo, en la santa, en todas esas cuestiones, en las ramas, en la ruda, en los huevos, en las cartas, en los horóscopos y todo eso, no, pues no van a querer dejar eso. ¿Cómo ahora resulta que tengo que seguir a Dios, el dador de todo? ¿Cómo crees? Si a mí me gusta áreas espirituales de paro. Fíjate, es bien diferente. Otras seres espirituales te hacen el paro. Dios no te hace el paro. Dios te da libertad. Dios te da amor. Te da alegría y gozo. De ahí en fuera, lo demás te hacen el paro. Entonces eres débil de carácter. Si Jesús nos da vida, ¿por qué te acercas a la muerte? Si Jesús te da libertad, ¿por qué te acercas a lo que te esclaviza? Si Jesús, el Padre, te hizo sano de nacimiento, ¿por qué te acercas a la esclavitud de una dependencia? Vas a decir, ¿y qué tiene que ver las groserías? Si quieres saberlo, yo te puedo invitar a que me mandes una pregunta y la grosería más repetitiva o que más te cueste decir, te voy a dar el desglose de todo lo que significa una sola grosería en el terreno psicológico, emocional y espiritual. Existe ese tema. Pero, ¿cuánto cuesta? Dice mi hermana, si me ha costado dejar el tabaco, es más fácil que deje el alcohol que el tabaco. Ahora también me va a pedir que deje las groserías. Yo te invito. Porque por eso se da la información. Entonces se vuelve exigente la recuperación. Por eso el programa de Alcohólicos Anónimos tiene éxito. Porque es un programa de lo prohibido es prohibir.
Y yo creo que es un programa hermoso, que ha dado resultados y que sigue dando resultados, pero también el programa no dice, sé grosero. El programa no te dice, no cambies. Te quiero compartir eso porque lo conozco. El programa desde el principio, desde el primer paso, te dice cambio de juicios y actitudes. Desde el primer paso. Te invita al cambio de juicios y actitudes. Te invita a concientizar cuánto te vas a ahorrar. ¿Cuánto te vas a ahorrar si tú dejas de beber? Entonces aquí en Adicciones Cotidianas profundizamos más en el lado teológico. O sea, te acompañamos a mayor profundidad. Entonces, si quitas los distractores, vas a ver más luz y vas a decir, o te asustas y dices, ay, es que esto es mucho para mí, porque ese es el orgullo. El orgullo te hace pensar que las cosas son demasiado difíciles. Pero todo tiene un origen, la infancia. Entonces, regresas a la infancia y yo te pregunto, ¿naciste bebedor? No. ¿Naciste con adicción a las drogas? No. ¿Naciste con adicción al celular? No. ¿Naciste con adicción a los animes? No. ¿Naciste con adicción a las redes negras? No. ¿O a las redes de todo tipo? No. ¿Naciste con adicción al tabaco? No. ¿Naciste ingobernable? No. No naciste ingobernable, naciste con un gobierno. Llorabas para comer, llorabas para dormir, para todo llorabas y había una atención. Entonces sí se te enseña un gobierno. Fíjate lo hermoso. Y hoy nada más vamos a ver un extracto del gran amor de Dios y cómo hace fiesta por aquellos que se arrepienten y realmente buscan el cambio. Yo te invito nada más a que sientas esa necesidad de cambiar, si tú gustas, que revises tu área de vida y el síntoma de que hay un área de tu vida poco aceptada por ti mismo, va a ser del enojo, del miedo, a la tristeza, al enojo. ¿Cuántas depresiones tienes en una semana? ¿O cuántas veces has caído en un estado depresivo? ¿Cuántas cosas has dejado a medias? Es más, te agarras hasta la tarde y no recoges tu cuarto. Ni siquiera haces lo primordial, tender tu cama. Ese es un síntoma de la depresión y el desorden de la vida. Pero el problema es, ¿quién colabora a esto? ¿Papá o mamá? ¿Quién te hace la cama desde pequeño? Porque hoy en día es más fácil que los jóvenes digan, pues hazlo tú, mamá. Y la mamá se siente culpable de algo, reniega, se enoja y se va. Tú nunca haces nada y es una discusión y empiezan las palabrotas. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién certifica eso? Levante su mano. Los de allá atrás dicen que no, yo creo que muy sanos, ok, en un área sana. El 99% levantó su mano, menos una. Entonces, la adicción a los químicos proviene de una división en el hogar y donde el léxico tiene mucho que ver en el comportamiento futuro. ¿Por qué? Fíjate bien, te enojas con un compañero en la escuela, ¿qué es lo que le dices? Vete por la cajetilla de cigarros. ¿Ok? O vete por las verduras. O vete muy lejos. Reacción del enojo, aventar a todo mundo muy lejos. Con groserías. Ahí tú les vas a ir poniendo.
Ahora, en el programa de la AA te reeduca. Pero muchos que hemos llegado a AA y que no decíamos groserías, ¿qué crees? Nos volvimos adictos a ellas. Y muchas veces, en el hogar, cuando menos en el hogar, no se decía groserías porque había una herencia, al menos de los 50 y más. Si tú, al menos en mi caso, cuando yo era pequeño y decía una grosería delante de mi papá o de mi mamá, pues mínimo, pues era un cachetadón. No era lo correcto porque la violencia jamás engendra paz, siempre genera más violencia, pero te trataban de detener y te trataban de decir eso es incorrecto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue pasando en las generaciones? Permisibilidad. Porque, no seas tan exagerado, déjalo ser, let it be. Y el día de hoy tú vas en la calle, y no te quiero meter al moralismo ni a la juzga, sino te estamos hablando de las adicciones a las groserías. Para que puedas ser alegre, gozoso y contento, lo vas a lograr. Pero tú vas en la calle, nada más camina atrás de una reunión de 4 o 5 jóvenes preparatorianos y me dices cuántas palabras correctas y cuántas palabras soeces. Gracias. Entonces, cuando se llega aquí a estos estados, se les es permisible un tiempo hasta que se van desintoxicando, pero a partir de hoy, 10 de octubre, corroboro, 10 de octubre, a las 7:01, decimos y declaramos que las groserías son una adicción aquí en Vida Libre, Adicciones Cotidianas. Y entramos en la recuperación del alma. Ahora resulta del alma. Y te voy a poder, y esto es por el poder del Espíritu Santo, demostrar que dependiendo de la grosería, eso está emocional y mental. Y hay muchas groserías que en lugar de bajarte la ansiedad sexual, te la incrementan. Entonces, aquí luego de repente las jovencitas que están aquí, les digo, hablen de la palabra para mitigar el pecado. Pero hablan más de las cosas de allá afuera, entonces se llenan de ansiedad. Y ojo, una persona, hombre o mujer, que ya empezó una actividad sexual, va a haber palabras que le producen ansiedad sexual. Ay, pastor, ya usted, si usted no era moralista, no lo soy. Moralista es regañarte innecesariamente, por decirlo así. Nada más te hago entrever lo que Dios ha pedido para esta congregación. ¿Qué vamos a hacer? Mejores. ¿No? Vean, se quedó quieto esto. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mejores! Declaramos que las groserías son una adicción que perturban la mente y empobrecen el alma. Te producen ansiedad, te metes al chismorreo y entonces lo más recurrente es que saliendo de aquí te vas a enfrascar, te vas a llenar y sutilmente el enemigo te engaña. Ay, si ya dejaste el alcohol, con el proceso que estuviste ahí de 1 año, fue más que suficiente, pero no dejaste las groserías, no dejaste lo mal hablado. Si hay lugares, por su naturaleza son así, bueno, lo que tienes que hacer y pues gracias, con permiso. Fíjate nada más en el estado de recuperación que Héctor se quiere meter. Y por ende, nos metemos todos. ¿Y a poco ya en las tribunas de AA? Ese es el asunto. Hay una tradición en la AA bien hermosa, muy maravillosa, que dice: nadie respeta más tan celosamente la manera de pensar, de hablar y de actuar
ninguna institución, ¿sí?, defiende tan celosamente la manera de pensar, de hablar y de actuar del miembro como Alcohólicos Anónimos. Y por muchos años yo lo he compartido. Pero eso lo compartía, y cómo no recordar, y haciendo la unidad, y y eran más groserías que la objetividad. Dios llama a cuentas y dice: ¿y por qué no nada más compartes el respeto? Porque ahí también dice: aquellos que se adhirieron a principios espirituales. Entonces quiere decir que ya renovaron su mente, que ya sanaron el alma, las heridas, su cuerpo llegó a estado de quietud. Quiere decir que engrandecieron el espíritu de amor y de servicio, pues tu vida ha quedado renovada, transformada, gozosa, alegre y en paz. Hasta sueño da. ¿A poco tengo que cambiar? Si tú quieres, porque también yo no te puedo obligar. Yo te exhorto, te invito. Únete al club de los triunfadores. ¡Ey, mi pequeña chispita! Sí, pequeña chispita, así cuando prendo. Y, ok, entonces vamos a ver qué nos dice el versículo de hoy. No te desgastes. Continúa tu vida, tu viaje. Porque esta es una invitación. Por eso te dije, ni me estoy volviendo moralista. Sencillamente es algo que Dios me ha solicitado que haga. Porque cuando hacemos una liberación espiritual, pues no puedes sacar un demonio con su propio léxico. Te detecta. Y creemos en la palabra de Jesús cuando dice, le dijo a sus discípulos: si ustedes harán cosas aún mayores de las que Jesús hizo aquí en la tierra, porque era un tiempo nada más. Y echarán demonios fuera en mi nombre. Y lo hemos hecho, gracias a Dios. Y regularmente los demonios son groseros. Entonces ya entendiste la motivación de por qué el léxico soez, pues no viene de Dios. Entrar a la palabra no dice que tienes que serlo. Te invita a que cambies tus conductas. Y para disfrutar, dice en Nehemías, vamos a ver, Nehemías capítulo 8, versículo 12. Ok. Y dice así: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque había oído y entendido las palabras de Dios. Fíjate bien. Así que el pueblo se fue a comer y a beber. Pero pongan mucha atención para que luego no justifiquen estas cuestiones. En una gran fiesta. A compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Entonces, si hoy entendemos las palabras de Dios que nos invitan a la rectificación de nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que yo tengo esa gran necesidad de estar en paz. Pero para estar en paz yo tengo que oír, escuchar, entender, comprender y hacer mía la palabra de Dios. Y eso te va a producir gran alegría que vas a festejar. Ahora, no confundas donde dice a comer y a beber. Beber, yo estoy bebiendo un té, estoy comiendo la palabra, visual y espiritual. La palabra de Dios me invita al amor, a celebrar el gran amor de Dios. ¿Por qué celebra el gran amor de Dios? Porque dice: Héctor, ¿te has arrepentido? Hay fiesta en el cielo. ¿Ya te arrepentiste de toda tu vida pasada? Sí, pero quedan secuelas.
todavía quedan secuelas que muchas veces cuesta dejar a un lado, que son los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Te decía, vamos a empezar por el que aquí en los 12 cimientos, en vida libre, pues ustedes se levantan y lo primero que hacen es acomodar su cobija. No sé si la hagan bien o no, pero cuando menos si se ve que acomodan bien la cobija o la sábana. Se ve tendida, extendida. Pero si les trajera una de mis hermanas, que es hacer la cama, se traía su bombita de DDT y sacudía y sacaba el colchón y que los ácaros y que esto y que no, metódica y metida. Y que la sábana se tiene que cambiar diario, cuando menos cada tercer día, como en los hospitales. Limpieza. No, hombre. Y las cobijas se tienen que lavar cada tanto tiempo. Tu cobija no la lavas, te fuiste de fiesta, regresaste y es lo mismo. Con que te tape el aire, el frío. Ese es un adicto. Porque tiene el espíritu de Belfegor, el de la pereza, el de las moscas. Aquí se bañan diario, pero cuando andan en el consumo, se bañan. ¡Uf! Cuando llegan a descansar el hígado, para que las vea el individuo, las vea guapas, así como que medias disfrazadas, se ponen un poquito de lipstick, de rímel, de esto, del otro, y salen otra vez, se vuelven a ensuciar y se tardan 8 o 15 días en regresar. ¿Cuántas veces se bañaron en 15 días? Y aquí llegan con 8 o 15 días sin baño. Y luego aquí se ponen difíciles. Pastor, el agua caliente. Ni te bañabas, ni te bañabas. La resistencia que le pones a cambiar de vida. En casa te invitaban, ya métete a bañar, come y báñate y duérmete, ya descansa, pórtate bien. Ah, qué palabras tan aburridas. Entonces, no confundas que el comer y el beber, porque muchos que son alcohólicos se andan activos, ya ves, la palabra dice beber, pero no dice, se emborrachaban, perdían el sentido. Comer y beber para festejar. Y no dice que decían groserías. Ahí viene el discípulo fulano de tal y tras y todo. No. Decía el apóstol Pablo, amados hermanos, así como en vida libre, amadas hermanas. Pero que se empiecen a amar las hermanas es cuestión de tiempo. Luego a los 3 meses dicen que ya tienen amor. A mordido el día, todo el tiempo, ¿no? A mordida se traen todo el día. Acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¡Mejores! No dije más, porque dejé que el eco regresara a sus oídos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mejores! Ya mi hermana Nadia ni participa, dije, yo ya no quiero cambiar. Ok, entonces, hasta el que sí, el que no, el gran amor de Dios lo disfrutamos con él, respirar. Entonces dice así, el pueblo se llenó de alegría al entender las palabras de Dios. ¿Tú de qué te llenas de alegría? ¿Cuando le entiendes a un doble sentido? Fíjate bien, hermano o hermana.
hay personas que no se hablan el doble sentido, pero los que venimos de un léxico florido, un léxico perverso y aberrante, le entendemos muy bien y cuesta trabajo dejar el doble sentido. Es un problemón dejar el doble sentido y el sarcasmo. Y las palabras soeces agresivas, de atracciones placenteras. Pero como nunca se había hablado de estos temas, ¿por qué? Porque es el conformismo de la vida. Ya dejé de beber alcohol, ya dejé de drogarme. Pero como ya entendí las palabras de Dios, me lleno de alegría de decir, hey, por fin voy a luchar por ya no decir una palabra obscena que me ha contraído, pues lijas en el alma. Algunos cristianos que han sido de cuna cristiana y que nunca han dicho groserías, pues bueno, aleluya por eso. Pero para nosotros que primero el alcohol, que luego el tabaco, que luego la pornografía, que luego esto, que luego lo otro, y que ya llevamos una porción de adicciones, y ahora nos invitan a dejar las groserías y el chismorreo. ¿Sabes qué pasión del alma tienes que dejar para que puedas avanzar? ¡Wow! Sí, yo lo provoqué. Se llama manipuleo, ¿ok? Hasta eso, la manipulación la tienes que dejar a un lado porque se llama orgullo y pereza, miedo al éxito, miedo al cambio, miedo a disfrutar de la paz y de la alegría de que solamente viene el Señor cuando llegó el entendimiento. No puedes expulsar a un enemigo con su propio léxico y en su propio campo y terreno, porque en la oración no hay discusión, solo hay aceptación. Entonces dice, no estaban, el pueblo se llenó de alegría al entender las palabras de Dios y salieron a celebrar. No estaban alegres solamente porque habían escuchado las palabras de Dios, sino también porque habían entendido las palabras de Dios. El poder y el gran amor de Dios por ellos los conmovió grandemente. Hoy, en día del mensaje de las palabras de Dios, aún están vigentes. Por eso es la invitación. Dios es todopoderoso y nos ama. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que podamos vivir con Él para siempre. Entender ese mensaje debe de llenarnos de alegría. Vivir con Jesús para siempre. Eso es el mensaje y por eso es de celebrar. Entendí la palabra. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Quiero ser como Jesús. No quiero ser como algún actor de no quiero imitar gentes. No quiero tatuarme mi cuerpo para aparentar ser otra persona que no soy. No quiero hablar palabras que escuché y imité de otras personas que irrumpen mi personalidad espiritual. No quiero vestirme como aquel, como aquella, para pensar que soy igual. Tengo que ser genuino, tengo que ser auténtico, veraz y con autoridad. Y eso es digno de celebrar, de beber. Comimos la palabra, la entendimos y bebimos. Y eso representa lo que nosotros celebramos como Santa Cena. La palabra viva en nuestras vidas. Ese es el tema, el gran amor de Dios. Yo te lo quiero compartir. Trata de luchar, todos tenemos que luchar. Yo tengo que luchar con otras cuestiones y posteriormente, aún siendo pastor, yo sigo luchando y seguiré luchando por tratar de ser mejor como Jesús me ha enseñado. A veces ser pastor significa más crítica, más esto, porque se nos exige un poco más. Porque a un pastor se le exige más porque la gente cree que está uno más cerca de Dios y eso es un gran error. Dios está cerca a la misma distancia de todos. La diferencia es cuando comprendes la palabra, la sigues, la haces tuya y empiezas a vivir de una manera diferente. Es a lo que yo te invito. Dios está a la misma distancia. Y quiero mandar saludos a El Sifari, Mauricio Hernández, Alice Martínez Segura, Adri Luz Zamora Cortés, mi esposa,
pues qué agradable que estés allá, se cumple el propósito del amor, de la alegría. Saludos a mi suegra, a mis cuñadas, y un abrazo y un beso para ti muy fuerte. Misael Mendoza, Rosario Morales. Rosario, pues aquí estamos en el día a día echándole, y la verdad te felicito, es una gran mujer, luchas demasiado, tienes entereza, y creo que este mensaje, si lo puedes escuchar y ver el texto bíblico, es un solo versículo, en verdad me gustaría que lo vivieras de todo corazón. Marichul López, Miranda Cati, Atzin Villa, Xochitl. Ahora ya se puso de moda, Xochitl, tengo que decir todo porque si no, no es Xochitl, porque antes nomás decía perezosamente Xochitl, entonces ahora tengo que decir Xochitl, ¿ok? Ángeles, May Pacheco, Lupita de X, Marvin Reyes Miranda, Avi Ábalos, Mario RCH, ¿no? Nada que ver. Mario R, Chayito Miranda, Martina Villa, Brenda Senyase, Cruz Gómez. ¿Es tu mamá? Ok. Bueno, a veces uno dice mal, pero Dios sustituye. Cuando alguien no quiere estar, pues te manda a quien sí quiere estar, y eso debe ser digno de alegría y de alabanza. Felicidades, Brenda, y por aquí nos vemos pronto. Espero el próximo domingo, va a ser agradable saludarles. Se me olvidaba. Jade. Ahí está Jade, ¿verdad? ¿Sí, Aranza? En esta familia está Jade. Sí. Una pequeñita, pero viva. Me la saludas, un abrazo y un beso en su frente, por favor. Susi Miranda, Valeria Villa, Jamie Miranda, Valeria Villa. Valeria, es mi prima. Tu prima, ok, pues yo aquí te saludo a tu prima, ok. Jamie Miranda, Jesús EM, Mitzi Yael Villa. Mi prima. Otra prima. Saludo para la prima. Ok, bendito Dios. ¿Sí? Y Carlita Miranda. Hay muchos Mirandas, ¿serán todos familiares de por ahí? Sí, ok. Y fíjate, llegan aquí y dicen, es que mi familia ya no me quiere. 1, 2, 3. Su familia no les quiere, hermanas, les ama bajo el gran amor de Dios, aunque luego se me ponen media rebeldes sus hijas, pero fíjense bien, familia, en la carrera que hoy entramos. Y espero que el domingo me ayuden, ya saben, no azúcares, aguas naturales o aguas de limoncito, sin azúcares, ustedes ya lo saben, se los voy a agradecer mucho que colaboren con nosotros. Y pues porque yo he escuchado todavía en las reuniones de los domingos, pues el léxico es personal. Yo te invito que si lo puedes evitar, nos vamos a meter también en crecimiento, familia, interno y todo. Vamos a crecer en gran manera bajo el amparo de Jesús. Y esos son los saludos, y pues yo nada más me queda decirte que la paz del Señor esté en tu corazón y que esta tarde pues sea de mucha bendición. Nos vemos el próximo martes en Adicciones Cotidianas. Bendiciones.